clase vamos a ver endotelio, que forma la capa interna de todos los vasos sanguíneos. Es un órgano dinámico, heterogéneo y está diseminado por todo el organismo. El endotelio tiene funciones metabólicas, sintéticas, secretoras y también inmunológicas, y participa en múltiples procesos fisiológicos como ser actuar de barrera selectiva, en el control del tráfico celular, en el mantenimiento de la fluidez de la sangre, en la regulación del tono vasomotor o en el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Cuando las células endoteliales no están activadas, tienen actividad anticoagulante, antiadhesiva y vasodilatadora. Y las células endoteliales activadas, que se establece que una célula endotelial está activada cuando tiene la capacidad de adquirir nuevas funciones sin que se evidencie daño celular o división. Y entonces cuando están activadas tienen actividad procoagulante, proadhesiva y vasoconstrictora. Todas las funciones de las células endoteliales se llevan a cabo por receptores y sustancias que se sintetizan, anticoagulantes, procoagulantes, sustancias vasoactivas, vasodilatadoras y vasoconstrictoras, sustancias profibrinolíticas, antifibrinolíticas, moléculas de adhesión leucocitaria, citoquinas y otras proteínas que intervienen en la adhesividad. En cuanto al rol de la célula endotelial en la regulación del tono vascular, se lleva a cabo por la síntesis de diferentes sustancias. La síntesis de óxido nítrico se sintetiza cuando a la célula endotelial le llegan señales por medio de los nervios parasimpáticos, que el neurotransmisor es la acetilcolina, y va a provocar que el calcio ingrese a la célula endotelial. Ese calcio va a estimular a la enzima óxido nítrico sintetasa, que va a oxidar el aminoácido L-arginina, y uno de los productos de la reacción es el óxido nítrico, que es un gas lipofílico que puede difundir las membranas y va a llegar a la célula muscular actuando sobre la guaninato ciclasa para formar GMP cíclico. El GMP cíclico lo que va a hacer es impedir el ingreso de calcio a la célula muscular. De esa manera, si no hay calcio no puede contraerse el músculo, y también va a permitir la salida de potasio, entonces la célula se va a hiperpolarizar. Parte de ese GMP cíclico se convierte en productos inactivos para limitar la acción del óxido nítrico por medio de la enzima fosfodiesterasa 5. Hay inhibidores de la fosfodiesterasa que se emplean con fines farmacológicos con el fin de que no se formen estos productos activos y potenciar, digamos, la actividad vasodilatadora del óxido nítrico. Hay tres tipos de óxido nítrico sintetasa: la tipo 1 o neuronal, la tipo 2 o inducible, que se produce en situaciones de infecciones o procesos inflamatorios, y esa óxido nítrico sintetasa tipo 2 no depende de estos niveles de calcio dentro de la célula endotelial, por lo tanto se produce óxido nítrico de manera desmedida y una gran vasodilatación. Y la tipo 3 es la óxido nítrico sintetasa endotelial, que se produce de manera constitutiva en la célula endotelial, pero puede aumentar su síntesis o su actividad frente al shear stress por la fuerza de cizallamiento o frente a una hipoxia, o hay agonistas como la trombina o bradiquinina que promueven el aumento de calcio dentro de la célula endotelial, y eso también estimula la actividad de la óxido nítrico sintetasa. Otra manera de regular el tono vascular es por la síntesis de prostaciclina por parte de las células endoteliales, pero esta no se sintetiza de manera constitutiva, sino que se sintetiza cuando hay alguna alteración vascular y frente al shear stress o frente a la hipoxia. Se produce a partir de fosfolípidos de membrana. Cuando actúa la fosfolipasa 2, se desprende ácido araquidónico y por medio de la ciclooxigenasa 1 se forma la prostaciclina o prostaglandina I2. Va a actuar sobre la célula muscular uniéndose a su receptor para poder ingresar, y actúa sobre la adenilato ciclasa formando AMP cíclico. El resultado también es el mismo, la disminución de calcio dentro de la célula muscular. De esa manera no está disponible, no se va a poder contraer y ocurre la relajación de la célula muscular y de los vasos sanguíneos. Otras sustancias que se sintetizan y regulan el tono vascular son unos productos que se denominan factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que se forman a partir del ácido araquidónico también, pero cuando actúa la P450 epoxigenasa, y se forman una serie de ácidos epoxi e icosatrenoicos
que van a actuar sobre la célula muscular, sobre un canal de potasio dependiente de calcio, va a permitir la apertura y la salida de potasio de la célula se va a hiperpolarizar y de esa manera ocurre la relajación. Este mecanismo de relajación toma relevancia en las arterias a medida que disminuyen el radio de las arterias. En cuanto a otra sustancia que se produce en el endotelio y que regula el tono vascular son las endotelinas, que son péptidos de 21 aminoácidos. Hay 3 tipos de endotelinas. El endotelio produce la endotelina tipo 1, que es un potente vasoconstrictor, que se produce ante estímulos como la presencia de trombina, el bajo GR estrés, la insulina, la presencia de glucosa y muchos estímulos que inducen su síntesis. Va a ir a actuar a la célula muscular uniéndose primero a un receptor ligado a proteína G, que va a desencadenar una serie de señales, y acá el resultado es el aumento del calcio dentro de la célula muscular, y como está disponible el calcio, la célula se puede contraer y de esa manera ocurre la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, y también la endotelina interviene en la proliferación celular. En cuanto al rol de la célula endotelial en el inicio de la coagulación. La célula endotelial contiene factor tisular, que es una proteína transmembrana, que está presente en otras células del organismo que no tienen contacto con la sangre, y es el principal iniciador del sistema de la coagulación mediante su unión al factor 7. También tiene receptores de proteasas activadas, que se denominan PAR1, que se van a unir a trombina, al factor 9 activado, al 10 activado, y también va a aumentar la expresión del factor tisular. Sintetiza de manera constitutiva y se almacenan en los cuerpos de Weill-Palat el factor de von Willebrand, que se va a liberar ante la presencia de agonistas como la trombina, la interleuquina 1, la vasopresina, la oclusión venosa y el ejercicio físico. Y después también puede producir micropartículas, que son restos celulares que tienen un tamaño entre 0,1 a 10 micrómetros, pierden su capacidad de síntesis, contienen citoesqueleto de membrana, provienen de una variedad de células, pueden provenir de plaquetas, de neutrófilos, de monocitos o células endoteliales en este caso, y contienen en la superficie una cantidad variable de fosfatidilcerina. Expresan antígenos en forma variable de acuerdo a la situación que le dio origen, ya sea apoptosis o activación de la célula. Y el mecanismo por el cual se producen es cuando los esfingolípidos que están en la cara externa y los aminofosfolípidos en la cara interna de la membrana celular, cuando hay algún desequilibrio que provoca el reordenamiento de esos fosfolípidos y que se pierda esa simetría, y también hay movimiento de las proteínas del citoesqueleto porque pueden intervenir caspasas o calpaína o transglutaminasa 2, se forman como ampollas hacia el exterior de la membrana y de la célula y se desprenden estas micropartículas. Las zonas de la célula en las que ocurren, en las que se forman estas micropartículas son en los lipids rafts, y las micropartículas provenientes de las células endoteliales tienen actividad procoagulante y también proagregante. ¿Cómo interviene el endotelio en la regulación del sistema de la coagulación? Cuando se forma trombina, fisiológicamente hay 3 sistemas para inhibir y limitar esa formación. Están los inhibidores de las serinoproteasas, el sistema de la proteína C y después el inhibidor de la vía del factor tisular por medio del TFPI que se produce en el endotelio. En cuanto a los inhibidores de la serinoproteasa, el mecanismo por el cual interviene el endotelio es porque en la matriz que rodea el endotelio se encuentran glicosaminoglicanos y heparansulfato, que va a permitir que la antitrombina pueda unirse a la trombina y de esa manera inactivar a la trombina. La antitrombina también puede inhibir en menor medida al 10 activado, al 9 activado y al 11 activado. En cuanto al sistema de la proteína C, se lleva a cabo porque el endotelio presenta trombomodulina, que cuando se une a la trombina va a generar la activación de la proteína C, y la proteína C activada en presencia de la proteína S van a inhibir a los cofactores 5 y 8. La trombomodulina está presente en todas las células endoteliales, excepto en las células endoteliales del cerebro. Y los vasos sanguíneos de gran calibre o de gran diámetro tienen receptores para la proteína C activada.
En cuanto al rol de la célula endotelial en el sistema fibrinolítico, el hígado produce plasminógeno, que se va a convertir a plasmina, que es la principal enzima de todo el sistema fibrinolítico. La plasmina va a actuar sobre la fibrina y sobre metaloproteasas. Una manera de limitar la acción de la plasmina es por medio del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, el TAFI, y también se limita por medio de la antiplasmina. La antiplasmina se sintetiza en el hígado también. Ahora, la conversión de plasminógeno a plasmina se lleva a cabo por sustancias que se sintetizan en el endotelio. El activador tisular del plasminógeno se produce de manera constitutiva por las células endoteliales. Las células endoteliales también tienen receptores para el activador del plasminógeno tipo uroquinasa. También tiene proteínas que unen plasminógenos en la superficie de la célula endotelial. Y si bien el activador tisular del plasminógeno se produce de manera constitutiva, aumenta su síntesis como en respuesta a la presencia de trombina y a la oclusión venosa también. Y las células endoteliales también producen los inhibidores del activador tisular del plasminógeno, en realidad actúan sobre este activador, pero estos, que en su conjunto se denominan PAIs, estos no se producen de manera constitutiva. Se sintetizan ante la presencia de trombina, de endotoxinas y también de varias citoquinas. Cuando la célula endotelial está en reposo, la mayoría de los PAIs provienen del hígado. Actualmente se sabe que la heterogeneidad de las células endoteliales se da por los fenotipos estructurales, es decir, el tamaño que tienen las células endoteliales, la forma, la orientación de los núcleos, los filamentos, o también las proteínas que expresan en la superficie, y los fenotipos funcionales que tienen que ver con si la célula endotelial tiene función hemostática, vasomotora, de presentación antigénica, de tráfico de leucocitos. Esos fenotipos varían en las distintas zonas de la vasculatura. Algunos ejemplos los mencionamos, por ejemplo la trombomodulina, que está ausente en las células endoteliales del cerebro, o que los grandes vasos tienen el receptor de la proteína C activada, el factor de von Willebrand, que tiene mayor expresión en venas que en arterias. Y estas variaciones contribuyen entonces a la propiedad que tenía el endotelio, una de las propiedades que era la heterogeneidad. Por otra parte, el comportamiento de una célula endotelial depende del microambiente en el que se encuentra y de la carga epigenética. Estas dos variables son operativas y también contribuyen a ese comportamiento y a la heterogeneidad del endotelio. Si se considera que las células endoteliales dependen de la carga epigenética que poseen, frente a un mismo estímulo van a responder de manera diferente porque su respuesta está determinada genéticamente. Y si el comportamiento de la célula endotelial depende del microambiente en el que se encuentra, una misma célula endotelial frente a diferentes estímulos da una respuesta distinta porque va a depender del microambiente en el que se encuentra. Estas son otras variables que contribuyen entonces a esa propiedad que tenía el endotelio, que era la heterogeneidad. Y en la práctica clínica se ve que hay numerosas enfermedades que están restringidas a determinados lechos vasculares. En cuanto a la disfunción endotelial, que son los cambios fisiopatológicos en la estructura y función que ocasionan esa pérdida del equilibrio antitrombótica, protrombótica, vasorelajación, vasoconstricción o inhibición y estimulación de factores de crecimiento o anti y proinflamatorios. Y hoy se sabe que hay diversas enfermedades en las que se presenta disfunción endotelial. El endotelio juega un rol fundamental o es determinante primario, digamos, de la patología, o bien la patología causa un daño en el endotelio que lleva a esa disfunción endotelial, como que el endotelio sería víctima de esa patología. Esta es la bibliografía empleada para la microclase.